A ver, ¿y si el motivo por el que tantos proyectos vitales acaban en la nada, bueno, acaban fracasando, no es por falta de esfuerzo, sino porque nuestro motor interno está trabajando hasta el agotamiento absoluto, pero para construir los sueños de otra persona? Es que esa es la gran pregunta, porque hay una creencia muy extendida, ¿verdad?, de que manifestar la realidad, alcanzar esa plenitud de la que tanto se habla últimamente, es una mera cuestión de pensamiento mágico. Ya, lo típico de hacer un tablero de visión, desear algo muy fuerte y sentarte a esperar que caiga del cielo. Y claro, cuando la realidad hace aguas, pues la frustración es inmensa. Totalmente. Y el problema de esa visión tan comercial de la manifestación es que ignora por completo la física del proceso. Quienes nos escuchan seguramente saben que construir cualquier estructura duradera requiere unos cálculos exactos. Ujú. Y bueno, la psique humana, con su capacidad de materializar, pues no es una excepción. O sea, tiene una arquitectura definida que si se ignora, provoca que toda esa energía que inviertes se disipe. Pues bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Y la misión de hoy es precisamente descifrar la mecánica de esa arquitectura interna. Vamos a explorar unos apuntes de un material que tiene tela, la verdad. Se llama el ciclo de activación SFSM 5D-9D, los tres matrimonios sagrados. Sí, es un material muy denso y fascinante. Mucho. Porque cruza la psicología profunda de Carl Jung con las leyes herméticas del Kybalión y, bueno, varios conceptos de evolución espiritual. El planteamiento es contundente. Básicamente dice que el estancamiento no es que el universo esté en tu contra, sino que hay un cortocircuito en nuestro propio cableado interno. Exacto, un fallo del sistema. Edad interna. A ver, ¿cómo funciona realmente esta mecánica del motor dual? Pues mira, el punto de partida de los textos es el principio de generación, que es el séptimo principio de El Kybalión. Básicamente establece que todo en el universo opera mediante una fuerza polar, o sea, un componente masculino y uno femenino. Vale, pero aquí hay que hacer una pausa importante, porque no estamos hablando de biología, no. No, no, para nada. La advertencia inmediata de los textos es desligar esto por completo del género biológico o de los roles sociales. Estamos hablando de pura termodinámica interna. O sea, polos energéticos, como en un circuito eléctrico. Precisamente. Mira, la energía femenina es el polo receptivo, el yin, es el campo magnético. Su función es albergar el qué, ¿sabes? Ujú, el deseo. Eso es, el deseo, la visión global, la intuición. Es como un vacío que atrae. Y por otro lado, pues tienes la energía masculina, que es el polo emisor, el yang. El que actúa. Claro, es el vector de fuerza. Su dominio es el cómo, la acción lineal, la estructura que da forma física a esa visión que captó el polo femenino. Fíjate que leyendo las fuentes me vino a la cabeza una analogía. Es como si fuera una empresa, ¿vale? Donde la energía femenina es el fío visionario, el que tiene la idea y marca el rumbo. Vale, me gusta. Y la energía masculina sería el director de operaciones, el que ejecuta. Si el fío no tiene claro el qué, pues el de operaciones va a trabajar hasta el agotamiento, pero dando palos de ciego. Me parece brillante esa analogía, porque ilustra muy bien el riesgo del desequilibrio del que hablan los apuntes. Si ese polo femenino, el cío, está anestesiado o silenciado por el ruido externo, Que pasa muchísimo a accionar de forma compulsiva hacia afuera. Al no tener un qué propio, pues toma prestados los planos de otros, ¿no? Busca validación cumpliendo expectativas ajenas, trabajando para metas que ni siquiera son suyas. totalmente. Y el resultado físico de esa hiperactividad sin propósito, pues es un desgaste adrenal terrible. Se hace muchísimo, pero la sensación de vacío interno no desaparece nunca. Y me imagino que también ocurre al revés. Claro, un exceso de energía femenina sin su contraparte emisora, pues crea un campo magnético enorme, pero sin vector de fuerza. La parálisis por análisis. Exacto. Hay grandes ideas, una sensibilidad muy profunda, captas mucha información, pero tienes cero capacidad de cristalizar eso en el mundo material. Es la típica parálisis del soñador. Las buenas intenciones acaban pudriéndose por falta de acción. Madre mía. Hay un concepto en los textos que quiero poner sobre la mesa porque me parece crucial aquí. Hablan del el egoísmo de los manipuladores. Así, eso es fascinante. O sea, dicen que cuando alguien lleva años en ese primer desequilibrio, complaciendo a todo el mundo, y de repente decide reparar su circuito interno y enfocarse en su propia visión, pues el entorno no suele aplaudir precisamente. Para nada.
El entorno reacciona con hostilidad porque, claro, les estás cortando el suministro de energía. Y lo fascinante aquí es cómo el texto le da la vuelta a la culpa. Porque, a ver, ¿quién es el egoísta real? Ya. El que decide alinear su energía vital para materializar su propio propósito, o el que exige desde la carencia que otra persona mutile su propio circuito interno para seguir de batería humana. ¡Qué fuerte! Y los apuntes se recalcan que la verdadera responsabilidad es alinear a esta pareja co-creadora interna sin culpar al exterior. Pero claro, si logramos que el circuito funcione, que ambos polos estén alineados, la pregunta es, ¿hacia dónde nos empuja este motor? ¿Cuál es el diseño original? Y ahí es donde entramos en el terreno de Carl Jung. Exacto. La dicotomía entre el ego y la esencia. Ujú. Asumiendo que quienes nos escuchan ya conocen más o menos al ego como esa armadura que nos construimos en la infancia, y la sombra como ese trastero donde escondemos lo que no nos gusta, el enfoque de este material se centra en lo que llaman el testigo silencioso. La esencia pura. Eso es, la esencia que antecede a cualquier trauma o condicionamiento. Utilizando una analogía en los textos, la de la semilla, que me parece que simplifica esto maravillosamente. Dicen que una semilla de naranja tiene codificado en su interior un único destino posible, que es ser un naranjo. Un mandato biológico, ¿sí? Claro, o sea, puede germinar en tierra seca, el viento puede torcer el tronco, pero bajo ninguna ley natural esa semilla va a dar calabazas. Su esencia es inalterable. Y ese es el proceso de individuación de Jung, básicamente. El impulso de integrar el ánima y el ánimus, de confrontar la sombra, para llegar al self, al yo total. Opera bajo esa misma tiranía biológica. El propósito no lo buscas fuera, ya viene en la semilla. Pero aquí es donde se pone realmente interesante y dramático, la verdad. ¿Qué pasa cuando una persona se pasa décadas intentando injertar expectativas sociales en su semilla de naranja para parecer un manzano estupendo? Pues que la fricción que genera ese falso manzano es lo que detona las crisis existenciales. O sea, si conectamos esto con el panorama general, la esencia del naranjo sigue ahí, latente, pulsando. Y cuando la presión de sostener esa máscara, ese ego, llega a un límite, Revienta. revienta. La esencia rompe la estructura del ego. Desde fuera se ve como un colapso, una crisis de mediana edad. Pero desde la óptica de estos textos es un mecanismo de supervivencia. Es el naranjo rompiendo el asfalto para respirar. Madre mía, es una imagen brutal. Pero a ver, si tenemos ese motor dual y tenemos una semilla con un propósito tan claro, ¿por qué es tan sumamente difícil lograr la plenitud? O sea, ¿por qué la señal se corrompe tanto por el camino? Bueno, porque el circuito no opera en el vacío, claro. Entre el polo femenino y el masculino hay interferencias constantes. Las fuentes las llaman fuerzas de oposición. Que actúan como un bloque entre los imanes. Exacto. Y empiezan por las barreras internas. Mencionan, por ejemplo, las 5 heridas emocionales de la infancia. Rechazo, abandono, traición, humillación e injusticia. Esas son. Y también los patrones de apego, los de Bowlby y Ainsworth, ya sabes, el ansioso, el evitativo, el desorganizado. Todo esto actúa como un virus en el software del polo receptivo. Te altera el magnetismo. Totalmente. Si tienes una herida de abandono sin sanar, tu polo femenino no pulsa desde un deseo de amor sano. Pulsa desde el terror a quedarse solo. Exacto. Y atrae situaciones desesperadas. Y luego, bueno, los apuntes también mencionan la estática transgeneracional, las lealtades ciegas de Bert Hellinger. Sí, pero quiero que nos detengamos en los obstáculos externos que mencionan. Hablan del síndrome de Procusto. Esto de los individuos mediocres que sabotean a los que sobresalen por miedo a ser superados. Es un arquetipo muy común en las empresas, por ejemplo. Ya, pero aquí quiero hacer de abogada del diablo. Porque leyendo las fuentes me surgió una duda. ¿Hasta qué punto usamos nosotros el síndrome de Procusto, o sea, culpar a los saboteadores externos, como una excusa para no admitir nuestra propia parálisis? Uf, qué buena observación. Porque claro, es mucho más cómodo decir, mi jefe me tiene manía o la sociedad me corta las alas, que admitir que tenemos terror al fracaso, ¿no? Has dado en el clavo. Y de hecho, el propio material exige abandonar el victimismo mediante lo que llaman la regla del espejo resonante. A ver, explícanos eso. Pues viene a decir que el exterior es una pantalla de proyección. Si ese saboteador externo te drena la energía y te paraliza, no es por su poder mágico sobre ti, sino porque lo que te molesta de esa persona ya vive dentro de ti. O sea,
resuena con nuestro saboteador interno. Exacto. La verdadera maestría requiere autoobservación. Tratar de cambiar a Procusto es un gasto inútil de energía. El espejo resonante te obliga a ver que atraemos lo que necesitamos resolver, no lo que queremos racionalmente. Y esto nos lleva a la parte más vertiginosa de los textos, porque a veces estas dificultades no son simples fallas psicológicas, sino que tienen una raíz evolutiva, mucho más profunda y muy difícil de tragar para la mente humana. Entramos en el idioma del alma. Sí, aquí el material da un salto enorme. Contrasta la caja negra del ego, que solo busca sobrevivir y estar cómodo, con el deseo auténtico del alma. Y desglosan el karma y el dharma. Pero aclarando que el karma aquí no es un castigo, no es un juez cósmico. No. Es pura ley de causa y efecto para el aprendizaje. Y el dharma sería el plan evolutivo, siempre positivo, del alma. Vale, y dentro de este plan hablan de los acuerdos entre almas. Básicamente que nuestros vínculos, incluso los que más nos hacen sufrir, son pactos previos para evolucionar y diferencian almas gemelas, que comparten misión, de las llamas gemelas, que son complementarias pero con un desafío evolutivo brutal. Sí, la fricción de las llamas gemelas es legendaria por eso. Pero entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque en los textos hay un caso que me dejó helada, la historia de una madre tóxica que hizo muchísimo daño a su hija toda la vida. Y en su lecho de muerte, la madre le coge la mano y le dice: «Hice lo que tu alma me pidió». Ya, es un ejemplo durísimo. Es que roza lo peligroso, ¿no te parece? O sea, parece que estamos justificando el abuso o diciendo que la víctima pidió ser maltratada. Esto plantea una pregunta importante, desde luego. Y la resistencia ante este concepto es lo más natural del mundo desde nuestra visión tridimensional. Pero los textos dejan clarísimo que esto no exime a nadie de sus responsabilidades morales o legales en el plano humano. El abuso exige límites, siempre. Vale, menos mal que lo aclaran. Sí, pero el material invita a observar la experiencia desde dos perspectivas a la vez. El idioma del alma es totalmente diferente al del ego. Desde la perspectiva del alma, somos maestros y alumnos desempeñando roles en un teatro cósmico para nuestra evolución mutua. O sea, en el plano físico hay que poner límites y alejarte de esa madre. Exacto. Pero en el plano álmico, esa madre asumió el papel de antagonista para forzar a la hija a desarrollar, no sé, la autocompasión o una soberanía personal que de otra forma no habría desarrollado. El diccionario del ego te deja en el resentimiento crónico. El diccionario del alma, aunque sea difícil de aceptar, te devuelve el poder. Madre mía, es un cambio de paradigma brutal. Pero vale, pongamos que ya tenemos diagnosticado el motor, sabemos cuál es nuestra semilla, vemos los bloqueos psicológicos y entendemos estos acuerdos kármicos. Necesitamos el manual de reparaciones. ¿Cómo transmutamos todo este dolor en creación real? Pues para eso el texto dedica su última sección a las herramientas de alquimia interna. Eso es. Exponen ejercicios muy prácticos. El primero es la polarización, que viene de la terapia Gestalt. Una técnica fascinante. No es solo pensar en positivo. Se trata de visualizar en una mano una cualidad limitante tuya, la rigidez, por ejemplo, y en la otra mano su opuesto, la flexibilidad extrema. Reconociendo que ambas intentan protegerte, ¿verdad? Exacto. Y al acercar físicamente las manos hacia el centro del pecho, fuerzas al sistema nervioso a sostener la paradoja y fusionarlas. Creas una ruta neuronal nueva. Es como magia neurológica. Y luego mencionan la técnica 3-2-1 de Ken Wilber para integrar la sombra, que es progresiva. Sí, pasas de la tercera persona a la primera. O sea, primero describes al otro, al que te molesta, en tercera persona. Luego le hablas directamente en segunda persona. Y el paso clave es la primera persona. Tienes que encarnar a esa figura y hablar desde el yo, asumir esa rabia o ese egoísmo como tuyo. Así recuperas la energía que estabas proyectando fuera. Brutal. También hablan de la sintonización, citando al Instituto Monroe, alinear cuerpo, mente y emociones en el presente para bajar el volumen de la mente analítica y poder escuchar la intuición pura. Y todo este arsenal alquímico nos lleva al proceso de la calabaza de Cenicienta, el nigredo, el albedo y el rubedo. Ah, me encantó esto. El nigredo es cuando todo se pudre, el falso manzano se cae y la carroza vuelve a ser calabaza. Toca tocar fondo. Luego el albedo,
lavar y purificar con estas herramientas que hemos dicho, y por fin el rubedo, donde la energía se encarna en la materia. Pero lo que más me gustó es cómo aterrizan este misticismo con un ejemplo súper mundano de la ley del vacío y el espacio. Sí, lo de las zapatillas. Lo de las zapatillas. Dicen que si quieres unas zapatillas nuevas, primero tienes que hacer espacio en el armario, tirando o regalando las viejas. Si tu circuito interno está ocupado sosteniendo resentimientos pasados o lealtades tóxicas, es que no hay hueco físico ni electromagnético para que entre lo nuevo. Es que la transformación real exige purgar. La intuición puede mandarte señales clarísimas, pero si no haces el trabajo sucio de limpiar los pensamientos limitantes y convertirlos en pensamientos de poder con acción consciente, la energía emisora no tiene dónde construir. No hay atajos espirituales. No hay atajos, total. Bueno, vamos a ir resumiendo este viaje. Hemos empezado descubriendo cómo la energía receptiva y la emisora tienen que bailar en un equilibrio magnético perfecto. Hemos visto cómo defender nuestra semilla original frente a esas heridas de la infancia y los mandatos sistémicos. Hemos rozado ese idioma incomprensible pero súper revelador de los acuerdos del alma. Y terminamos con herramientas alquímicas para limpiar la estática de nuestro propio campo creativo. Y fíjate que comprender toda esta arquitectura interna es, literalmente, el antídoto contra la frustración moderna. Al dejar de luchar contra tu propia naturaleza y dejar de culpar a los de fuera, recuperas por fin el asiento del conductor. Exacto. Y para cerrar, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una reflexión final, dándole una vuelta a esa ley del intercambio alquímico y del espacio en el armario. A ver. Si el universo requiere un vacío para que nazca una nueva manifestación, ¿qué limitación dolorosa pero inmensamente cómoda e invisible está ocupando ahora mismo el exacto espacio donde debería florecer el mayor potencial de nuestra semilla? Es decir, es posible que el miedo real no sea fracasar, sino el espacio vacío que queda justo antes de renacer. Uf, qué gran pregunta. El terror al folio en blanco. Totalmente. Ahí lo dejamos para que cada uno lo mastique. Ha sido una exploración exhaustiva y fascinante. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima.